Hola, en este video les voy a mostrar cómo determinar el ancho de banda prohibido, es decir, el bandgap, utilizando el método de Tauplot. Aquí es importante mencionar que es un video demostrativo. Para hacer un análisis más complejo y profundo se debe de tener una revisión bibliográfica de qué tipo de transición ocurre en nuestro material, es una transición directa o indirecta. Pero en este video como tal les voy a enseñar las dos formas que se podrían tener basándonos en este método, ¿no? Aunque este mismo método ya ha tenido diferentes ajustes. Por ejemplo, la estructura cristalina de un material nos puede afectar al momento de calcular el ancho de banda prohibido, entonces pues, son otras cosas que tienen que tomar en consideración, ¿no? De aquí es un video meramente demostrativo que parte de que el coeficiente de absorción de nuestro material está asociado a la energía del fotón incidente con la diferencia de el ancho de banda o el band gap que tenemos aquí. Aquí, dependiendo de la transición que está ocurriendo en estos electrones, al momento de absorber la energía, se puede tener un diferente valor de n, que si es una transición directa, n va a ser igual a 1/2, y si es una transición indirecta, n va a ser igual a 2. Solo hay que tener cuidado que el valor de n está en el denominador del exponente, para que, bueno, esto después nos va a ayudar a determinar el valor de ancho de banda previo, ¿no? Lo que vamos a hacer es partir de nuestro espectro de transmitancia, que es lo que yo ya tengo aquí en Origin, que si se fijan, este espectro de transmitancia ya corresponde a una película de videos anteriores en donde determinamos el espesor utilizando el método de Swamp, ¿no? Ese valor del espesor nos va a servir para este análisis. Entonces vamos a partir de aquí y lo que seguiría, según nuestro proceso, es determinar nuestra absorbancia. Que si seguimos la relación entre transmitancia y absorbancia es de esta manera, solo que aquí nuestro valor de transmitancia debe de estar de 0 a 1, porque si lo tenemos de 0 a 100%, tenemos que utilizar este otro lado de acá. ¿Sale? Entonces, me voy a regresar a mi gráfica y lo primero que voy a hacer es agregar más columnas y nuestra transmitancia, que aquí ya está en porcentaje, la voy a pasar a fraccionario, es decir, de 0 a 1, y eso es la columna B entre 100, ¿sí? Que lo voy a nombrar igual, solo que ya las unidades. Y regresándonos a lo que tenemos acá, ahora tenemos que calcular la absorbancia, ¿sí? Entonces voy a usar menos logaritmo de la transmitancia que acabo de calcular. Entonces aquí mismo en la fila de f de x decimos menos log, paréntesis, la columna c. Y esto es nuestra absorbancia. Incluso esta se podría graficar. Y pues aquí vemos cómo tiene un comportamiento contrario, ¿no? Donde hay mucha absorbancia, tenemos prácticamente 0% de transmitancia y al revés, ¿no? Pero esto vendría siendo una gráfica de absorbancia, aunque hay que tener cuidado de cómo la expresamos y hacerlo un poco más presentable y buscar bien las unidades correctas. Partiendo de nuestra absorbancia, lo que sigue es calcular el coeficiente de absorción. Este estado de esta fórmula, que a su vez está relacionado o definido por la ley de Beer-Lambert, que cómo va disminuyendo la intensidad de la luz dependiendo de la longitud que atraviesa, ¿no? Por ejemplo, del espesor de la película que ha ido atravesando, cómo cambia esta intensidad, que es una exponencial, y podemos llegar a que este coeficiente de absorción es 2.303 por la absorbancia entre el espesor de nuestra película. Aquí, si no tienen tal cual el espesor, pueden poner un estimado o en algunas ocasiones yo he visto que ponen el valor de 1 tal cual, ¿no? Pero mientras más preciso sea mejor. Entonces, en mi caso, y como vimos en el video anterior, este valor del espesor de la película era aproximadamente de 469 nanómetros, que si se fijan aquí lo necesitamos en centímetros, que corresponde a 4.69 por 10 a la menos 5 centímetros. Entonces nos regresamos a nuestra hoja de cálculo en Origin
y hay que calcular el valor de alfa. Como vimos es 2.03 por la absorbancia, que es la columna D, entre nuestro espesor en centímetros, que es 4.69 e a la menos 5. Y este sería nuestro valor de alfa. Nos regresamos ahora a los pasos que llevamos y ahora lo que sigue es pasar el valor de nuestra longitud de onda a la energía de característica de ese fotón, que se hace con la siguiente relación, ¿no? Eh, y llegamos a esta fórmula final al sustituir el valor de la constante de Planck y la velocidad de la luz y, y pasarlo a las unidades que vemos aquí de electronvolts, nanómetros. Entonces, aplicando esta ecuación, vamos a convertir la longitud de onda, la vamos a pasar a la energía del fotón, que va a estar en electronvolts. Entonces aquí le voy a poner h nu y la fórmula es 1239.8 entre la longitud de onda de nuestro material, que sería la columna A. Solo hay que recordar que la tenemos que pasar a nanómetros. Entonces hay que multiplicarla por 1 por 10 a la 9. Y de esta forma ya tenemos lo que es la energía asociada a esa longitud de onda eh, para proceder con los siguientes pasos. ¿Sí? Regresamos a nuestro documento y vemos que ahora lo que sigue es graficar ya el valor de alfa por la energía del fotón elevado a la 1 sobre n, que es como vimos, este puede tomar diferentes valores, y graficar eso con respecto al valor de h nu. Para hacerlo un poco más fácil, lo voy a hacer por etapa. Primero voy a obtener este valor de alfa por h nu, y ya de ahí me va a permitir elevar ese valor al cuadrado o a la 1 medio, dependiendo del tipo de transición. Entonces, aquí tal cual voy a escribir alfa h nu. Esto es más que nada para yo no perder mi saber en qué parte del proceso voy. Y aquí le vamos a decir que es la columna E por la columna F. ¿Sí? Entonces, este valor que tenemos aquí es el que nosotros ya tenemos que elevar utilizando el valor de n correspondiente. Si nos regresamos al documento, vemos que n toma un valor de 1 medio y es una transición directa, entonces sería esto de aquí al cuadrado, y la transición directa sería eso de aquí, pero a la 1 medio. Entonces, voy a hacer estos cálculos al mismo tiempo y después los vamos a graficar. Por ejemplo, aquí vamos a poner la transición directa, eh, indirecta. Y le voy a poner cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí ya más o menos puse el indicador de cómo tenemos que hacer la fórmula y ya llegó al momento de indicarla, por el cual para que nos calcule los valores en cada fila. Aquí lo podemos volver a hacer aquí en la fila de f de x, o podemos seleccionar también toda la columna, clic derecho, set column values y poner la fórmula en este recuadro que tenemos aquí. En nuestro caso sería la columna G. Para el directo es elevarlo al cuadrado y le damos a aplicar. Damos OK. Y ahora para el indirecto será la misma columna G,
pero elevado a un medio. Y le damos en aplicar. Si fijan, si nos regresamos a lo que es la gráfica de tau, es esto que acabamos de calcular en función de h nu, que es la energía del fotón. Entonces, en nuestra gráfica, en nuestros datos, tenemos que decir que esta columna F, que es h nu en unidades de electronvolts, debe ser la X. Entonces, le damos clic derecho, set as. Entonces, esta X ya va a corresponder a estos valores de acá y podemos graficarlas. Primero voy a aplicar la directa, ¿sí? Y bueno, si se fijan aquí ya tenemos nuestra gráfica de tau. Y lo siguiente es tal cual hacer una interpolación en la región lineal y extenderla, extrapolarla hasta donde el eje Y, es decir, esto de aquí sea igual a 0, y ese punto donde coincide sería nuestro ancho de banda prohibido por la transición directa. Para el caso de la transición indirecta es igual, solo que pues, aquí la gráfica es diferente, ¿no? Hay que hacer la transición, la extrapolación extendiéndola hasta el 0 y en donde coincida es nuestro valor del bandgap asignado. Aquí es importante que ustedes analicen y definan qué tipo de transición es la que tienen en su material, que es pues, la definición del método. Aquí puede depender del tipo de composición que tengan, eh, y pues hay que revisar bien en la literatura para ver a su material con qué tipo de transición está asociado y también recordando que este es un video demostrativo. Entonces nos vamos a regresar a la gráfica de la transición directa y aquí entonces lo que buscamos es pasar la línea recta que se asemeje a esta región lineal y buscar el valor que coincida en 0, ¿sí? Para hacerlo mejor, voy a poner una cuadrícula que sea donde coincide. Entonces tenemos que buscar justo este punto donde nuestra línea recta estaría tocando. Si se fijan aquí lo hice de forma rápida colocando una flecha, pero también lo podemos hacer con una función predefinida para hacer la interpolación y que se extienda hasta acá, ¿no? Y también, obviamente, la gráfica se puede hacer más bonita, se pueden cambiar los nombres para que sea más adecuado. Para hacer la interpolación, pues vamos a ir a la función de análisis, fitting, linear fit y open dialog. Esto nos va a abrir esta ventana que tenemos aquí, que es donde tenemos que seleccionar la región que nosotros queremos que tiene un comportamiento lineal. Entonces, de aquí la pueden seleccionar con este cuadrado. Por ejemplo, aquí. Entonces me va a tomar de este punto a este punto para hacer la interpolación aquí. Y si yo quiero que me la extienda hacia todo lo que estamos observando aquí en el eje Y, hay que ir aquí a la opción de Fit Cruise Plot y decirle que nos la extienda hasta todo el rango del eje Y. Y le damos OK. Y si se fijan aquí, ya esta línea roja que me trazó es la interpolación extendida hacia pues, todo el eje Y. Entonces aquí ya nos podemos acercar para determinar en qué punto coincide con Y igual a 0, que sería aproximadamente 5.02. Otra forma es analizando estos datos que nos dio la interpolación, en donde ya tenemos el punto donde intercepta en Y la pendiente. Entonces, si analizamos esta fórmula y hacemos que A más BX es igual a 0, que es lo que buscamos aquí, pues nos daría que el valor de X es igual a entre B. Entonces tenemos que dividir 7.69 entre 1.5, que también nos daría el aproximado a 5 electronvolts. Entonces, este es el caso para la transición directa. Y ahora voy a hacer lo mismo para la transición indirecta. Se fijan aquí ya cambia la forma de la gráfica. Y también voy a agregar la cuadrícula para que sea más fácil que ustedes vean en donde más o menos es el eje Y y el X, ¿sí?
Y voy a hacer de igual forma la interpolación, extendiéndola hacia todo lo que es el eje Y. Identificamos más o menos esta región, ¿sí? Y me voy a asegurar que sí esté asegurada el de que se expanda esta línea recta que me va a quedar. Y le damos OK. ¿Sí? Aquí de igual forma se pueden ustedes acercar y ver en dónde coincide, que sería por el método indirecto, ya se tendría un bandgap de 3.97 electronvolts. Y aquí, si se fijan, sí hay mucha diferencia. Entonces, es importante que se estudie y ustedes sepan qué tipo de transición se tiene en el material para poder saber cuál es el método adecuado para poder definirlos. Y, bueno, de esa forma podemos determinar que por una transición directa sería 3.9 electronvolt para esta muestra. O igual es aquí dividiendo el valor absoluto, si lo quieren ver así, del valor de intercept entre el valor de slope, más o menos. Eso sería todo por este video y muchas gracias.